Y el mayor aprendizaje que tuve ahí es que después de eso uno quiere más. Yo quiero esto, ya empiezo, y ya me están diciendo otras técnicas y quiero también aprenderlas. Se me acuerdo que uno de mis maestros me dice, a ver, una pausa, tómate una pausa, porque acá tú tienes que elegir de tu sentir, no desde la masa. La masa se le llama a toda la gente que le gusta este tema. Si tú tienes que sentir a dónde vas a ir, pero no tienes que pensar dónde vas a ir, porque si vas por pensar, también no sabes en dónde te puedes estar metiendo. Y ahí es cuando caemos en tipo de sectas también. Y eso es bastante delicado, porque cuando uno está dentro de una llamada secta, todo lo que está a tu alrededor está confabulando para que tú sigas estando ahí. Y hay una manipulación que a lo mejor empieza por algo sutil, pero después ya vienen con cosas diferentes, como tú eres el único, por ejemplo, el único que puede hacer esto. Es como que te dijeran, Carlos, tú eres el único que puede hacer esto, así que no puedes retirarte de acá. Y si tú no haces esto, va a pasar tal cosa. Si tú te vas de aquí, va a pasar tal cosa. Y ahí empiezan con amenazas. Y a lo mejor uno lo ve tan bonito al principio, pero después cuando empieza eso, ya todo se está empezando a tergiversar. Y eso ya no es espiritual, para nada. Hola, hola, qué gusto saludarte como siempre. Para mí es un gusto que estés aquí. Te des la oportunidad de escuchar de mentes maestras, de mentes fuertes a nivel conciencia, a nivel espiritualidad, a nivel hechos, que se dedican a encontrar respuestas y a vivir un plano de conciencia pura de lo que es la espiritualidad, de lo que es esta realidad, de los que nos puede ayudar o nos puede perjudicar. Porque hoy en este mundo hay mucha información, hay muchas técnicas, hay muchos conceptos. Yo no te quiero decir si son buenos o son malos. Simplemente hoy quiero que en este episodio tú saques tus propias conclusiones porque tengo un invitado que por segunda vez me acompaña, donde he recibido muchos mensajes privados de invita a Gonzalo, quiero escuchar otra vez a Gonzalo. ¿Y qué crees? El universo me contacta con Gonzalo y hoy está aquí otra vez para que lo escuches, para que te deleites y para que recibas esa paz que transmite este hombre. Bienvenido, Gonzalo. Muchas gracias, Carlos, por de nuevo la invitación aquí en tu programa. Feliz de estar aquí para poder seguir hablando de estos temas. Siempre es un gusto, Gonzalo, tener personas como tú, con este conocimiento, con estas habilidades, con estos dones que están ejecutando en esta vida terrenal y que los ponen al servicio de las personas para ayudar a encontrar esta tranquilidad, esta paz y vivir mejor. Desde tu punto de vista, Gonzalo, hoy que hay tantas técnicas, herramientas, procesos y todos son los mejores, todos te van a sacar de estar en la pobreza, te van a sanar. ¿Cuál para ti sería el mensaje, sin hablar mal de las técnicas, de estas nuevas, no, es más, no sé si sean nuevas, formas de ver cosas que antes se hacían, pero desde esta perspectiva, ¿qué entiende Gonzalo de todo lo que ves en las redes sociales de sanación, espiritualidad, conexión divina? Bueno, es bastante delicado el asunto porque cuando uno empieza a entrar en este mundo, yo me acuerdo sobre todo cuando empecé a, a conocer sobre el Reiki, por ejemplo. Era un mundo hermoso. Yo decía, wow, existe el Reiki, no tenía idea que existía el Reiki. Y cuando entré a este mundo, fue algo maravilloso saber que uno podía sanar con las manos y que cualquier persona puede sanar con las manos. Entonces para mí es como entrar al mundo de Harry Potter. Es ver un montón de técnicas que existían. Y el mayor aprendizaje que tuve ahí es que después de eso uno quiere más. Yo quiero esto, ya empiezo, y ya me están diciendo otras técnicas y quiero también aprenderlas. Se me acuerdo que uno de mis maestros me dice, a ver, una pausa, tómate una pausa, porque acá tú tienes que elegir de tu sentir, no desde la masa. La masa se le llama a toda la gente que le gusta este tema. Si tú tienes que sentir a dónde vas a ir, pero no tienes que pensar dónde vas a ir, porque si vas por pensar, también no sabes en dónde te puedes estar metiendo. Y ahí es cuando caemos en tipo de sectas también. Y eso es bastante delicado,
Porque cuando uno está dentro de una llamada secta, todo lo que está a tu alrededor está confabulando para que tú sigas estando ahí. Y hay una manipulación que a lo mejor empieza por algo sutil, pero después ya vienen con cosas diferentes, como tú eres el único, por ejemplo, el único que puede hacer esto. Es como que te dijeran, Carlos, tú eres el único que puede hacer esto, así que no puedes retirarte de acá. Y si tú no haces esto, va a pasar tal cosa. Si tú te vas de aquí, va a pasar tal cosa. Y ahí empiezan con amenazas. Y a lo mejor uno lo ve tan bonito al principio, pero después cuando empieza eso, ya todo se está empezando a tergiversar. Y eso ya no es espiritual, para nada. Partamos de la base de que cuando uno se llama espiritual, a final de cuentas, el, el llamarse espiritual significa que tú ya te conoces a ti mismo y ya estás trabajando en ti mismo, en tus problemas personales, en tus emociones. Eso es un ser espiritual. Porque desde que nacemos somos un ser espiritual. Pero para llamarme como una persona espiritual, tiene que ver con eso. No tiene que ver con la meditación. Porque la meditación es un estado de equilibrio. Pero no tiene que ver con tu espiritualidad. Hay mucha gente que dice, no, Gonzalo, que yo soy muy espiritual porque he hecho el curso tanto, tanto, tanto. Y eso no te asegura que seas una persona espiritual. ¿Me entiendes? Es tu camino, tú vas aprendiendo cosas. Pero tú eres espiritual en el momento que empiezas a conocerte a ti, a trabajar en tus problemas personales y obviamente sanar ese mundo emocional. Y las técnicas que nos enseñan, claro, nos pueden dar esa ventaja de conocernos mejor, pero no son todas las técnicas. Así que lo que más te recomendaría es que sintieras tu corazón antes que tu propia mente. Porque cuando uno se guía por eso, son aprendizajes fidedignos de lo que tiene que vivir tu vida o tu camino. Oye, Gonzalo, cuando tú estás en este tipo de procesos, llámese técnicas, llámese conceptos de sanación, de conectar con seres de otras vidas, con todas estas herramientas que hoy están en el mundo holístico, espiritual, eh, que te prometen, que te van a cambiar, que te van a reprogramar, todas estas cuestiones a nivel eh, energías. ¿Qué pasa cuando tú le das el poder a ciertos, digo, porque incluso en muchas hay como niveles, hay como entras en un nivel o vas como haciéndote el máster del máster del máster. Obviamente, pues te van soltando más herramientas, te van dando más conocimientos, pero entonces estoy entendiendo, Gonzalo, que como el ser más fuerte, real, todos tenemos acceso sin ni siquiera tener una certificación en máster de martes. O sea, es como poder conectar con esa fuerza, con ese poder, con esa divinidad, con esa energía. O sea, todos tenemos ese acceso. No hay necesidad de entrar como a este tipo de herramientas o técnicas. En realidad el acceso siempre ha sido libre. Es como que tú descubrieras que hay un curso en internet, que en otro lado lo están pagando, pero en internet te encuentras una página que te lo está enseñando gratis. Ya. Pero de todas maneras, no has investigado la fuente. Siempre hay que investigar la fuente. ¿Ya? ¿De dónde viene el curso? ¿Quién lo creó? ¿Quién lo canalizó? Porque yo diría que en un 80% de todas las técnicas que he conocido, ninguna técnica no ha sido canalizada espiritualmente. Y cuando hablamos de una cosa canalizada, estamos hablando de cosas fuera de esta dimensión, ¿ya? Para que surja en efecto, obviamente, en este planeta. Pero la mayoría de ellas, a pesar de que les cambien el nombre muchas veces, a final de cuentas es algo canalizado. No es un estudio psicológico, no es algo que hayas tratado de esa forma. Hay algo que se canalizó. Al igual que la tecnología que usamos también ha sido canalizada. Muchas cosas han sido canalizadas. El iPhone que tú tienes ha sido canalizado para que exista.
Entonces, eso son cosas tecnológicas que uno no sabe y cuando uno escucha esto hay gente que a lo mejor se va a reír y se va a reír porque no entiende. Y a veces uno se ríe porque tiene miedo, tiene desconocimiento. Y empieza a burlarse y claro, uno entiende y en vez de estar peleando y discutiendo, uno entiende que su conciencia llegó hasta cierto punto. Entonces cuando una persona se ríe, ya va a estar demostrando su nivel de conciencia. Pero, como te digo, esto es como una caja. Cuando tú estás en tu vida, estás en una caja. Cuando tú empiezas a abrirte a la parte espiritual, tú crees que te saliste de la caja, pero no te has salido de la caja. Estás en otra caja. Y ahí tu trabajo es darte cuenta cómo salir también de ahí. Entonces uno va adquiriendo cosas que te sirven a tu vida, pero no vas poniendo tu total compromiso a eso. Yo siempre digo, toma lo que te sirva, no lo tomes todo, toma solo lo que te sirva, porque hay muchas verdades, pero la única verdad es lo que tú sientes, nada más. Es tu única verdad, es lo que tú sientes. Y eso me lo recalcaron mucho mi maestro. Si vas a integrar algo, date cuenta de que estás integrando y date cuenta que es la verdad. Por ejemplo, volvemos al Reiki. Eh, Me decía persona Gonzalo, es que yo hago Reiki pero termino cansadísima. Eso no estás haciendo Reiki ahí. A mí no me enseñaron eso, pero en el Reiki, cuando tú eres un canal al universo para hacer sanación, existe un tiempo donde tú estás haciendo de canal. Pero ese tiempo también se corta, ya, dependiendo de lo que necesite la persona recibir energéticamente. Y si tú no te diste cuenta que esa persona necesita ese tiempo, vas a estar dando tu propia energía. Y ahí es cuando el terapeuta queda totalmente cansado, que no debería pasar. Entonces, eso no nos enseñan. Eso lo descubrí yo al final de cuentas. Pero a mí no me enseñaron eso. Yo me tuve que dar cuenta de ello. Y cuando hacía Reiki y respetaba el tiempo que necesitaba la persona, yo no quedaba cansado y podía hacer Reiki todo el día si quería. Entonces, esas son cosas que uno tiene que observar. Igual que en toda terapia energética tiene que haber una apertura y un cierre. Si no hay un cierre, pueden pasar cosas como muy fatales para la persona. Y en realidad, como tú empezaste ahora, Carlos, de lo bueno o lo malo, siempre es bueno también cambiar ciertos aspectos. Porque no existe lo bueno o lo malo, existe lo bueno y el aprendizaje. Porque de lo malo tú vas a aprender siempre. Más aprendizaje vas a tener de lo malo que de lo bueno. Observa tu vida y te vas a dar cuenta de que los más aprendizajes o los aprendizajes más grandes que has tenido han sido en la oscuridad. ¿Y qué es la oscuridad? Cuando has pasado por depresión, por tristeza, por enojo. Esa es tu oscuridad. Y a veces la gente no quiere asumir, le da miedo, le da terror, pero en realidad es eso. Y, y seamos honestos, nadie quiere trabajar en sus emociones. Nadie quiere descubrir lo que va a encontrar ahí dentro. Y esa es tu mayor prueba en esta vida, más que una técnica cualquiera. Oye, Gonzalo, y desde esta perspectiva, que me queda muy claro el cerrar y el que abres tu energía y te conectas con las personas. He ido a algunas terapias donde, pues sí, literal, te dicen al final, lo tuyo es tuyo, lo mío es mío, y como que se corta ese proceso. Pero ¿qué pasa cuando no haces eso y cuando tú tal vez inconscientemente estás conectando, a lo mejor ni siquiera estás haciendo una terapia, ¿no? Pero estás con una persona que energéticamente anda muy baja, te está contando un problema, tú estás como absorbiendo todo ese dolor, toda esa situación, porque hay esa empatía, esa conexión con la persona. ¿Qué recomendarías, digo, para un no terapeuta que a final de cuentas está haciendo una terapia con su amigo, para evitar absorber o protegerte, más bien dicho, y que no te afecte? Yo sé que la sensación y la emoción se va a transmitir, pero algo que nos pudieras compartir como para proteger o eliminar una posible,
pues, infección energética de estas personas que inconscientemente te pudieran estar transmitiendo esto? Eh, es bueno aprender a protegerse. Ya. Muchas veces me dice Gonzalo, es que yo doy mucho amor, y mi técnica es de mucho amor, entonces, ¿por qué me tengo que proteger? En realidad sí tienes que hacerlo, porque no se proteges por miedo. Y eso quiero dejarlo muy claro. Uno no aprende a protegerse por miedo. Uno aprende a protegerse porque está valorando su cuerpo físico, está valorando tu energía. Y si la estás entregando en vano, claro que va a pasar. Claro que te vas a ensuciar, obviamente. Hay una coherencia. Si el terapeuta no se ha trabajado, va a trasladar eso. Imagínate algo tan físico como esto, que eso a lo mejor te va a volar la cabeza. Pero, ¿tú sabes por qué nacieron los partos en el agua? Los partos en el agua no nacieron por un tema de spa o que todo fuera muy genial para la mamá. No fue así. Había un estudio que se dieron cuenta que el bebé cuando sale del vientre de la madre, la primera persona que toca al bebé, que puede ser la matrona o el doctor, traspasa eléctricamente todos los miedos o traumas que tenga la persona. Imagínate eso. En ese momento del parto, ya estás adquiriendo algo de alguien que ni siquiera conoces. Entonces se está traspasando eso eléctricamente. Entonces, ¿qué se dieron cuenta con el parto del agua? Que el bebé salía y sabía nadar, no se ahogaba, porque adentro nosotros siempre hemos sabido nadar. Y cuando salía, nadie la tocaba hasta que la mamá lo toca y eso es todo. Pero no lo toca a alguien ajeno. Por eso que hoy día se hacen hasta terapias las personas que trabajan en hospitales. ¿Ya? Pero hay una cosa oculta y eso te lo acabo de revelar. ¿Me entiendes? Son cosas que uno va entendiendo. Y, y volviendo al tema, tu energía es algo muy valioso. O sea, cuando tú entregas esto a otra persona, que puede hacer hasta en algo sexual, cuando tenemos relaciones sexuales también tú entregas tu energía. Y eso la gente no sabe. ¿Ya? Hay muchas cosas que uno no se da cuenta de eso del mundo. Pero energéticamente también. Entonces uno tiene que aprender a algo que a lo mejor habrá escuchado alguna vez, a poner límites. A mí me pasó en particular, yo tenía una invitación a una conferencia que se hablaba de delfines. Y fue muy bonita la conferencia, se hablaba todo de la conciencia cetácea. Y me acuerdo que éramos pocos, éramos como 8 personas. Y la persona que está exponiendo termina la sesión y dice, bueno, en agradecimiento que están acá, les voy a dar a todos una sesión, una sanación energética. Y toda la gente, ay, qué rico, se tiró al suelo. Y la persona empezó a hacer sanación. Y yo en ese momento me sentí muy cohibido, o sea, muy cerrado en ese momento, es decir, como descolocado. Porque de algo tan bonito ya pasamos a la sanación. Y, y bueno, me tuve que poner en una postura. Y me acuerdo que me hice una protección y en ese momento la persona pasaba por todo haciendo sanación y llega donde mí y se queda más tiempo haciéndome sanación. Entonces se queda más tiempo y después se termina todo y se acerca a mí Gonzalo, me dice, noté que cuando te hice sanación a ti no podía entrar a tu cuerpo. ¿Por qué no te puedo hacer sanación a ti? Y yo lo quedo mirando y le digo, porque tú no me lo pediste. Cuando uno hace sanación a otro, tienes que pedir permiso. Es lo mínimo que uno espera. Y la persona te va a decir sí o te va a decir que no. Pero es lo mínimo que tú puedes hacer. Es un respeto hacia otra persona. Imagínate esto, si yo le hago sanación a distancia a alguien, ya enviamos la sanación. Cuando tú recibes sanación, tú puedes sentir sensación de dormirte, de sueño. Imagínate, estoy enviando sanación a ti, Carlos, y estás conduciendo. Entonces, son cosas que uno tiene que saber, la persona tiene que saber que le van a enviar sanación. Y más cuando no te piden permiso. Es un respeto. Entonces le digo, primero, no me pediste permiso. Segundo, no te has trabajado a ti mismo y más encima tienes problemas con el alcohol. Entonces, si tienes problemas con el alcohol, no puedes ser terapeuta. Tiene que haber una coherencia. Es como que el terapeuta hace sanación y después ya le anda pegando al esposo. ¿Me entiendes? No hay una coherencia.
Uno tiene que tener una coherencia en tu mundo interno para estar bien. Imagínate los que estudian psicología, la mayoría de los psicólogos que estudian en su primer año, no piensan en ayudar a la gente, piensan en ayudarse a sí mismos, porque saben que ellos son primero. Y si tú te pones a investigar en muchas universidades, los que entran a psicología es para conocerse a sí mismos. Y después, si nace la idea de poder ayudar a otros, genial. Pero al principio no es así. Los que son terapeutas y aprenden técnicas, hay mucha gente que sabe muchas técnicas, pero no las ha aplicado porque no se siente lista. ¿Y por qué no se siente lista? Porque no ha trabajado en su mundo interior. O sea, ahí es cuando hallamos coherencia. En mi caso fue así. Yo estaba listo, tenía mi técnica para aprender y hacer sanación. Y me acuerdo que mi maestro me dice, ¿estás listo para hacer terapia? Sí, estoy listo. Bien, entonces empieza por ti mismo. ¿Cómo? Sí. El primero que le vas a hacer terapia es a ti. Y yo quedé así, ¿cómo es? Sí, pues esa es la coherencia. Tienes que empezar por ti primero. Y cuando estés bien tú, vas a poder ayudar a los demás. Cuando estés bien tú, vas a tener la fortaleza y la fuerza para poder apoyar a otro. Si no, ¿cómo? ¿Me entiendes? Ahí es cuando usted me encontrará la razón en eso. Porque uno tiene que ser fuerte. Y el camino del terapeuta o del coach se vuelve más difícil también. Y esa cosa tampoco te la cuentan. Cuando tú te metes en el mundo espiritual y empiezas a trabajar en ti y tienes la fortaleza de apoyar a otros, también tu vida se vuelve más complicada. Y claro, porque ya los problemas que tú vas a recibir o que te cuentan, tú ya sabes cómo resolverlos, porque tienes una mayor conciencia. Entonces, este es un camino del guerrero, como lo habrás escuchado alguna vez. Nuestra vida cambia, nuestros desafíos cambian. ¿Por qué? Para poder apoyar a otros. Pero no quiere decir que sea algo malo. De alguna forma, lo que estás haciendo, también estás limpiando totalmente tu linaje, tus ancestros. Al hacer sanación, ayudar a otros, estás limpiando también cualquier karma que hayas tenido en tu vida. Hay gente que tiene muchas habilidades, pero no las hace. Y no las hace por miedo. Y ese miedo tiene una explicación. Ese miedo es porque en alguna parte de otra vida quizás hizo algo negativo con eso que sabía o que tenía. Y ahora no le corresponde hacer eso. Entonces siento totalmente como un espacio de no meterme ahí. Sé que tengo la habilidad, pero no me meto tanto porque sé que ocupé esa habilidad en otra vida para algo negativo. No lo tengo claro, ni tampoco quiero saber. Esa persona te puede decir eso. Vas a sentir ese miedo. Y es por eso, al final de cuentas. Oye, Gonzalo, ahorita que comentas esto de la sanación energética a distancia, literal es como si mandáramos un WhatsApp con los códigos y prompts para ayudar a una persona a recalibrar sus células y sanar, ¿no? Así lo transmitiéramos como hoy a la tecnología que conocemos. Y el que emite esas herramientas energéticas que es el terapeuta, me queda claro la coherencia, ¿no? Que porque vas a transmitir, ¿no? Y me remito a ese bebé que lo toca por primera vez el doctor y le transmite todo lo que el doctor trae. O sea, qué fuerte revelación, nunca lo había pensado ni me lo hubiera imaginado así. Pero hoy digo, ¿qué doctores literal nos están tocando en la Exacto. calle, en el transporte público, que inconscientemente su aura, su vibra, pues nos está también contaminando o afectando si es que nosotros no estamos conscientes de que alrededor de nosotros hay energía y que la estamos absorbiendo? ¿Qué nos recomendarías para las personas que hasta este momento están aquí y están escuchando estas formas de autoprotegerte, de ser coherente? Porque inevitablemente en la calle pues, hay dolor, hay muchas energías bajas, hay gente que se dedica a estar absorbiendo y metiendo chismes, metiendo ideas negativas en la gente, que no le gusta el éxito de los demás, entonces mejor hablo mal y critico, pero estás en ese lugar, o sea, a final de todo estás absorbiendo ese contenido tú. ¿Qué sería lo mejor que pudiéramos hacer para en esos momentos de conciencia despertar y emitir una frecuencia más elevada? Bueno, en primera instancia tenemos que comprender que nosotros somos un camaleón.
Y eso quiere decir que si yo me junto con gente que se va a estar quejando, sobre todo del dinero, de cosas políticas o de cualquier cosa, yo voy a terminar quejándome también por lo mismo. Entonces volvemos al punto inicial, poner límites. Yo al poner límites puedo empezar a elegir con quienes puedo estar y con quienes no voy a compartir. Lamentablemente a veces pasa con tu propia familia. Y tu propia familia a lo mejor es la quejumbrosa y te das cuenta que no puedes estar tanto tiempo con ellos. ¿Ya? Pero uno empieza a discernir de eso. Entonces ahí es donde aparecen dos oportunidades. La primera oportunidad es que tú puedes orientar. ¿Ya? Tú puedes orientar a alguien y decirle, oye, puedo ayudarte yo, puedo ayudarle a un amigo para cambiar esa conciencia y cambiar esa perspectiva de lo que tiene en su vida. Pero si esa persona te dice, no, yo no quiero nada, yo quiero seguir así, ahí está la otra oportunidad. Pero la oportunidad es para ti y es alejarte. Porque eso no te va a ayudar a evolucionar, lamentablemente. Y uno comprende que es su proceso, es su problema, no es el tuyo. Y eso también tiene que quedarte claro. A veces hacemos muchas cosas por los demás, pero no es tu proceso y tienes que respetarlo también. Y ahí es cuando uno se pregunta, ¿es mi problema o es su problema? Es su problema, no es tuyo. Entonces no te adjudiques cosas que no son tuyas. Y cuando uno aprende a poner límites, uno empieza ya a elegir lo que quiere para su vida. Esto sí quiero, esto no lo quiero. Muchas gracias. ¿Me entiendes? Pero uno va empezando a discernir de ello. Y cuando uno quiere cuidar su energía, no te vas a mover a lugares que estén con baja energía. O vas a hacer cosas en tu lugar. Por ejemplo, hay gente que me dice, Gonzalo, que yo trabajo en cosas de gobierno y siempre están con energía baja, densa. Bueno, empieza a armonizar tu espacio con algunos objetos que te pueden ayudar a protegerte. A mí me encantan las piedras. Para mí es algo que tiene su historia. Aunque hay gente que dice que no cree, pero hay piedras que son geniales para poder protegerse. Por ejemplo, la obsidiana. La obsidiana es una piedra que es la primera piedra más poderosa que existe en el mundo de protección. ¿Por qué? Porque la obsidiana no es que te proteja, se come la energía negativa. Y eso es lo genial de esa piedra. Cualquier tipo de obsidiana, porque hay muchos tipos de obsidiana. Y la segunda piedra más poderosa es la turmalina negra. Y la turmalina negra es más notoria, porque con cada cosa que te llega a ti, esa piedra lo recibe y se empieza a desgranar. Imagínate lo loco de esto. Cada cosa que tú vas a recibir de forma negativa, la piedra lo recibe y se empieza a desgranar de a poco. Entonces son dos piedras que yo recomendaría si estuvieras en una oficina y tuvieras tu escritorio, poner ahí al ladito para proteger tu espacio y que tú no adquieras cosas de otros. ¿Ya? Sería un buen consejo que te pudiera dar. Pero el hecho de estar con ellos, obviamente puede involucrar que tú también termines haciendo lo mismo. Pero eso lo defines tú. Eso lo eliges tú. Oye, ¿Ya? Gonzalo, excelente estas dos piedras. Y se me viene a la mente, si estuviera del otro lado de la pantalla y fuera un espectador, la pregunta que me viene es, ¿me lo tengo que poner en el cuello, en la pulsera, en la cartera? ¿De qué dimensiones? ¿Lo pongo Ok. nada más en mi escritorio? Bien, depende. Si te pongo el ejemplo de la persona que tiene un escritorio y nada más, no tiene una oficina. Con una piedrita de este tamaño ya estás protegiendo todo tu escritorio. Ya, la obsidiana, por ejemplo, es una piedra que se ha ocupado en joyería, al igual que la turmalina, pero no se recomienda la obsidiana ponérsela aquí en el entrecejo, porque al ponértela acá, lo que hace la obsidiana es cerrarte el tercer ojo. Y esa es la letra chica de la obsidiana. Pero es una piedra muy poderosa en cuanto al dolor, sana el dolor físico. Hay gente que sufre de dolores y tiene una obsidiana y lo que hace es absorber el dolor físico. Las mujeres que tienen cólicos fuertes se llevan la obsidiana a esa parte del vientre y lo que hace es absorber el dolor. Es muy buena esa piedra, pero es muy fuerte y se dice que la piedra en realidad te dice las cosas sin pelos en la lengua, porque es una piedra muy ancestral y lo que hace es sanar traumas emocionales muy fuertes.
y trabaja con tu parte ancestral también, con tus ancestros. En cambio, la turmalina está más ligada a cosas con magia. Si tú eres una persona que está siempre involucrada con cuestiones con magia, la turmalina negra siempre te va a proteger frente a eso. Pero también uno tiene que limpiar su mente también de eso. Porque la magia funciona en base al poder que tú le das a esa persona sobre ti. Y eso funciona a través del miedo. ¿Ya? So, ahí uno va comprendiendo cómo funciona esto. Pero el tamaño dependerá si tú lo quieres toda tu casa. La turmalina se ocupa mucho para los robos, por ejemplo. Hay gente que tiene casas que no usa y les entran a robar. Entonces, si tú dejas una turmalina negra en la casa, vas a también a proteger tu casa frente a los robos. ¿Ya? Y también para darte cuenta, si tú tienes un negocio y tienes una turmalina negra, tú te puedes dar cuenta, la piedra va a interactuar contigo de forma psíquica y te va a tener una mayor apertura de que si esas personas que están trabajando contigo en realidad están siendo un equipo o hay alguien que está haciendo algo al revés. ¿Ya? No va con el equipo. Te da ese discernimiento de darte cuenta de eso. Esas dos piedras son muy buenas para eso. Excelente, Gonzalo. Oye, esto lo aprendiste de tus maestros, esto lo aprendiste de la vida, del conocimiento humano, te llegó el mensaje, ¿cómo fue? Eso lo aprendí porque fue la primera técnica que canalicé. Yo canalicé una técnica que se llama cristaloterapia Lubien y es una técnica que trabaja en base a piedras, en base a cuarzo. Yo me di cuenta al canalizar ciertas piedras que el cuarzo es la única piedra que existe en el mundo que no es de acá. Viaja de universos entre universos. Entonces, cuando tú empiezas a estudiar de los cuarzos, lo primero que te dicen es que el cuarzo nace del magma, de la tierra y sale de la tierra. No es así. El cuarzo es el único mineral que no es de aquí, no es de esta tierra. Ha viajado de universos en galaxias, es una cuestión inmensa. Por eso que la gente cuando escucha un cuenco de cuarzo, se dispara al universo. Y cuando tú escuchas un cuenco tibetano, no te dispara al universo, te dispara hacia adentro, a tu parte emocional. Y los cuencos de cuarzo son una experiencia realmente transformadora. Pero cuando aprendí de esto me di cuenta que los cuarzos no manejan el tiempo. Entonces, esta técnica que yo creé lo que hace es ayudar a la persona a acelerar el proceso de curación. Y me di cuenta que, claro, yo decía, me acuerdo que estaba ayudando a una persona que tenía cáncer y la persona se había recuperado del cáncer. Entonces yo pensaba que el cuarzo había quitado el cáncer y no es así. El cáncer lo que hizo fue acelerarse para salir del cuerpo. En un sentido figurado le diría a todos que el cáncer es como una ambulancia que llega a nuestro cuerpo, está sanando algo, pero nosotros detectamos que está ahí y pensamos que es algo negativo y al ponernos el traje del miedo, el traje de la muerte, no empiezan a pasar todas estas cosas. Porque el cáncer es algo natural y todos tenemos cáncer, para que sepan, todos. Todos hemos tenido cáncer alguna vez. ¿Ya? Y, y lo que estoy diciendo es bastante grave, pero cuando te das cuenta de eso, ¿qué, qué hacemos nosotros? Lo primero que hacemos es intervenir ahí. No, esto quiero quitarlo de mi cuerpo. Y claro, lo quitas, pero vuelve a salir. Hay gente que hay mujeres, por ejemplo, que le da cáncer de mama, les quitan la mama y después el cáncer se mueve a la otra mama. Entonces tú decís, ¿qué onda? ¿Qué pasó acá? Es porque hay una memoria ahí que no se ha sanado. Y hasta que tú no sanes esa memoria, vas a poder quitar ese cáncer. Pero todo tiene un aprendizaje. Y el cáncer es producto de nuestro propio cuerpo. Nuestro cuerpo siempre se está regenerando, pero nosotros no damos espacio para eso. Lo hacemos trabajar muchas veces. Oye, Gonzalo, y ahorita que comentas el tema de la sanación, desde tu perspectiva, entonces, ¿cuál sería la herramienta adecuada para este tipo de problemas? O sea, me queda claro el autoconocimiento, la conciencia, la coherencia, el uso de estas piedras que te ayudan a alejar estas energías o que ellas absorben estas frecuencias. Pero desde tu perspectiva, ¿qué técnica, qué habilidades son las que una persona
necesitaría de otra persona que se dedique al tema de la sanación para empezar este proceso juntos. Bueno, te vuelvo a poner el tema. Si una persona tiene un tumor, por ejemplo, o un cáncer, yo le recomendaría decir a esa persona que a lo mejor hiciera una terapia energética, pero después de esa terapia energética, que se haya sanado, no se quede ahí. Y vaya a la raíz del asunto, de por qué surgió eso. Y ahí hay una terapia muy buena que se llama biodescodificación o bioneuroemoción. También las dos son muy buenas para ir directo al grano y saber de dónde salió esto. Cuando tú ya comprendes y resuelves ese tema, te aseguras que ya no vuelva a pasar eso y ya no vuelva a salir ese cáncer. Entonces, eso sería una muy buena terapia que te podría decir. Otra técnica que lo que hace es remover tumores es la sintergética o el biomagnetismo. También son terapias muy buenas. Todas terapias que son con magnetos ayudan mucho a remover tumores. En el caso de la sintergética es mucho mayor porque ellos trabajan con magnetos y espejos. Ellos entienden que el espejo es otra dimensión. Entonces el magneto absorbe el tumor y se lo lleva al espejo. Es una técnica muy buena que la conocí en Venezuela, pero es de Colombia, del doctor Jorge Carvajal. Y, y hay muchos doctores que saben esa técnica, pero no dicen nada. Se quedan callados porque es una técnica muy pesada en conocimiento, pero muy buena. Diría que es una de las mejores en cuanto a biomagnetismo que he visto. Oye, Gonzalo, el otro episodio, digo que no lo ha visto, vayan a ver ese episodio porque Gonzalo nos contó cómo él inicia todo este proceso de su despertar y cómo veía estos maestros que lo iban guiando y que al principio te asustaban y después pues los tuviste muchos años contigo. De las mayores enseñanzas que te transmitieron, Gonzalo, hoy me recuerdo que pues, hubo un tiempo donde dejaste de verlos, se despidieron de ti, ya no has tenido contacto con ellos, de repente se vuelven a manifestar, puedes acceder a ellos o simplemente fue tu evolución para tú encaminar tu propio proceso en este despertar. No, nunca más lo vi. O sea, se despidieron y, y de ahí nunca más lo volví a ver. Pero sí me acuerdo de, de una escena en particular donde tenía que cruzar una calle. No sé si te la conté. ¿Te la conté o no te la conté? No recuerdo. Bueno, tenía que cruzar la calle y pasaban muchos vehículos. Pasaban y pasaban vehículos. Se escuchaba a mi maestro y me decía, Gonzalo, cruza la calle. Y yo veía esto, estaba viéndolo cómo pasaban los vehículos y pasaban. Es que lo que yo decía es que me voy a matar. Si cruzo esta calle, me voy a matar. Gonzalo, cruza esta calle. Sigo escuchando la voz. Y digo, no, no voy a cruzar la calle. Y se quedan en silencio. Y yo por dentro sentía, me equivoqué en algo, cometí un error. Y me dicen, pasaste la prueba. Y yo quedo así para adentro. ¿Por qué? Pasé una prueba. Porque tú tienes que seguir a tu corazón. Tú no puedes vernos a nosotros como si fuéramos dioses. Tú tienes que seguir a tu corazón. Independientemente si sea un ser elevado o no. Tienes que seguir a tu corazón. Y seguiste a tu corazón. Y por eso pasaste esa prueba. Otra persona creyente lo que hubiera hecho era cruzar la calle. ¿Y qué hubiera pasado? Se hubiera matado, obviamente. Entonces uno tiene que entender ese tipo de... Y es una prueba fuerte, pues, Carlos. Yo me hubiera matado, imagínate. Pero al tener esa certeza de que el poder siempre ha estado en ti y no está en otros, eso es importante, darse cuenta de eso, inherente. Porque puede sonar muy fantasioso el hecho de hablar de poder, pero ese poder también puede ser un poder personal, un poder sobre ti. Hoy día le damos poder a muchas cosas. Le damos poder a las redes sociales, le damos poder a la medicina, le damos poder a otras personas sobre ti. Y no sabes en qué momento estás entregando ese poder. Y cuando te das cuenta de eso, es porque estás haciendo caso a lo que te están diciendo, sin dudar, sin sentir. Y ahí te diste cuenta que le diste poder a esa persona.
Es esa famosa corazonada cuando tú... A mí me encanta esta frase de que cuando tú oras le estás pidiendo a Dios y cuando tu cuerpo te manda una intuición es que Dios te está hablando. ¿Hasta qué grado, Gonzalo, hoy en día con todas las técnicas que has conocido, que te ayudan, que no te gustan, que sirven, que para ti no son buenas, cuál sigue siendo tu técnica o lo que tú enseñas, Gonzalo, o lo que tú te gusta transmitirle a tus alumnos que aprendan para que utilicen y ayuden primero a ellos mismos y a los demás? ¿Cuál sería esa técnica? ¿Tú tienes alguna en específico? ¿Recomiendas alguna? Toda técnica que no te amarre y que te dé la libertad de seguir aprendiendo es una buena técnica. Si tú sientes que esa técnica se está transformando en un estilo de vida o un tipo de secta, por ahí no es el camino. ¿Ya? Porque te están guiando solamente a lo que ellos quieren. Y uno es libre siempre. eh, y uno tiene el poder de discernir qué es lo que quiere para su vida. Pero hay que comprender también la fuente. Y le diría, investiguen la fuente. No les puedo decir que mis técnicas son las mejores porque estaría también siendo incoherente. Yo sé que mis técnicas son buenas porque las he testeado. Me he dado cuenta que cuando uno canaliza una técnica, a veces sirve solamente para ti o también puede ser para ayudar a otros demás, a otras personas y la puedes enseñar. Hay gente que recibe técnicas y fueron para ellos nomás y la están enseñando y están creando problemas energéticos con las personas porque no han testeado nada. O sea, uno tiene que ser responsable con lo que está enseñando y saber si eso funciona o no, si crea un bienestar o está creando un desequilibrio. Uno tiene que saber eso. Como canalizador tengo esa misión de darme cuenta de eso. O sea, cuando uno quiere aprender algo, guíate por lo que tú sientes y date cuenta de dónde te estás metiendo. Ese sería mi mayor consejo. Yo te dije que enseñaba cristaloterapia, también enseño canalización porque me di cuenta que hay mucha gente que enseña canalización en 2 días y en 2 días no aprendes a canalizar para nada. Entonces estoy mintiéndote al final de cuentas. En 2 días te puedo enseñar a conectar contigo mismo, pero para canalizar realmente necesita uno más tiempo. Y me di cuenta de eso y cuando la gente empezó a hacer mis cursos, este diplomado que creé que se llama Blur, que dura 5 meses, ahí se dio cuenta que lo que estaba recibiendo no era así como se lo pintaban. Y eso es bastante grave porque hay una confusión mental. Entra tu mente ahí y, y te das cuenta que todo lo que estás recibiendo, todo lo que estás viendo, era tu mente, no era propiamente la fuente. Y eso es un golpe tremendo cuando una persona ya tiene ya experiencia o hizo ese curso de 2 días y ya se cree canalizador. Entonces es un golpe tremendo para el ego de la persona. Pero cuando empiezas a aprender de cero te das cuenta de muchas cosas que no te contaron. Y en mis cursos lo que yo hago es eso, abrir primero a la persona en conciencia para que se dé cuenta de en qué mundo está viviendo, que sepa que es libre después de ese curso y que sepa discernir bien qué va a tomar y qué va a dejar. Esa es yo diría mi línea. Oye, Gonzalo, y ahorita que hablas de esta herramienta técnica que tú enseñas, ¿para quién sería este tipo de talleres? ¿Y qué es lo que podrían aplicar después de aprender estas herramientas técnicas que tú transmites? Qué buena pregunta, Carlos. Siempre hay algo que dice, no, ¿y qué tengo que hacer? ¿Tengo que saber Reiki o tengo que saber tal cosa? No tienes que saber nada. De hecho, cuando en mi camino espiritual me di cuenta que llegaba mucha gente y siempre era la misma gente. Y yo no quería eso. Yo quería llegar a la gente que no sabe absolutamente nada. Porque me di cuenta que se estaba volviendo muy cerrado el círculo. Y dije, no, yo no quiero eso. Quiero una persona que no sepa nada y que esté aprendiendo de cero. Y que si está recién integrando esto en su vida, si está recién integrando espiritualidad en su vida, entienda que no tiene que saber nada o ser una persona que tenga alguna habilidad para hacerlo. Hay gente, la mayoría de mis alumnos que entra a canalización tiene una desconfianza
tremenda. Y me dicen, no sé, no, Gonzalo, yo creo que no voy a poder canalizar. Así tal cual. Y terminan el curso y aprenden a canalizar. Terminan canalizando. Entonces ahí se dan cuenta que no es una habilidad que uno nazca con eso, como la clarividencia. La clarividencia, para que seas clarividente, tienes que nacer siendo clarividente. Y en una canalización tú puedes simular ser un clarividente, porque la canalización te da esas raíces, pero dentro de esa sesión, a final de cuentas. Pero la gente que entra siempre entra con esa desconfianza y esa es su mayor prueba. La mayor prueba es la desconfianza que tú puedas sentir a ti mismo. Entonces, la técnica que yo creé fue en base a eso, en base a aprender a darte cuenta de tu fortaleza mental, de tu fuerza espiritual, para poder desarrollar esto con mayor confianza. Y así lo voy guiando al final de cuentas. ¿Y qué logra, Gonzalo, una persona que toma tu entrenamiento después de estos meses que nos comentas? ¿Qué es lo que logras? Digo, más allá de lo que nos has comentado, la autoconciencia, la coherencia, este propio despertar personal, ¿qué lograrías o cuál sería como el objetivo de una vez finalizado este curso, el alumno encontrará? Bueno, eh, te voy a reír con la frase, pero al final de cuentas uno se vuelve un hacker. ¿Sabes lo que es un hacker, cierto? Sí, sí, sí. Cuando tú aprendes a canalizar, te das cuenta no solo del mundo espiritual, sino te das cuenta de tu sistema de vida. Y empiezas a canalizar cosas y obtienes respuestas de lugares donde no te imaginas de qué parte, pero empiezas a observar tu vida de otra perspectiva. Empiezas a hackear tu realidad. Y cuando hackeas tu realidad te das cuenta que estabas en una caja. Entonces ahora te toca salir. ¿Ya? Ahora, eso también es importante decirlo. No quiere decir que me salga de la caja y esté fuera. Tengo que meterme también muchas veces. Porque hay que pagar cuentas. Hay que hacer un montón de cosas. Es como cuando uno dice estoy en la décima, en la sexta dimensión. Hay gente que dice, no, yo vivo en la sexta dimensión. No puedes vivir en la sexta dimensión. Tú tienes que bajar muchas veces. Porque hay cosas terrenales que tú tienes que tomar en cuenta. Decisiones humanas que tienes que tomar. Cuando estás en otra dimensión no estás tomando decisiones humanas. Entonces, claro, uno se vuelve mucho más despierto cuando empieza a ocupar la canalización. Y te das cuenta que las mayores verdades no van a ser canalizando, van a ser aprendiendo a conectar con tu propia alma. Y eso es una revelación muy fuerte que se tiene al aprender la técnica que yo enseño. Entonces, cuando tú aprendes a conectar con tu alma, te das cuenta que tu alma siempre ha sido un, una entidad muy, muy sabia. Tu alma sabe dos veces, va dos pasos antes de las cosas que tú quieres hacer. Es una sabiduría innata. Y te descubres a ti mismo y dices, ¿cómo es que tengo esa sabiduría? ¿Cómo es que puedo conectar con esa sabiduría? Y ahí es cuando empiezas a canalizar, porque esa es la base de todo. Entonces cuando empiezas a canalizar, obtienes mensajes de ángeles, de arcángeles, maestros, de otras conciencias superiores, pero también te das cuenta que también estás en una caja. Y ahí es cuando te das cuenta que también existe esa matrix que todos dicen. Entonces la canalización te ayuda a salir, pero también te das cuenta que tienes que volver a entrar. Porque es una verdad absoluta. Hay muchas cosas afuera, pero también hay cosas que están adentro que tienes que tomar en cuenta. Estás viviendo en un cuerpo humano, en una experiencia humana. Te tienes que hacer cargo también. Pero te ayuda a tener una conciencia mucho más amplia. El despertar de conciencia y el despertar espiritual se abren al mismo tiempo. No solamente ves cosas espirituales, sino que también te das cuenta de tu sistema de vida, de cómo está. Uno podría notarse como algo conspiranoico, pero ahora te das cuenta de la verdad, por ti mismo, no te lo tiene que contar nadie. Ahora te das cuenta de la verdad de todo eso. Y eso es chocante, pero al mismo tiempo ya lo procesas mejor, no con miedo. ¿Sería, Gonzalo, como ver la película de tu vida o no es tan así que puedas ver como el futuro? ¿O es más bien tener más herramientas para afrontar el futuro? Yo iré a tener más herramientas para afrontar el futuro, porque el futuro cambia cada rato. Hay cosas que no cambian, pero tú puedes modificarlo muchas veces.
pero sí tienes una herramienta que te da un panorama mucho más claro de lo que puede ocurrir y prepararte para ello. ¿Hay algo, Gonzalo, que te haya sorprendido de algún alumno que dices, digo, nunca me imaginé que fuera a pasar esto? Yo sé, como dices, ¿no? Cada persona somos una caja y cada persona abre y cierra su caja cuando lo decide, pero hay algo que nos puedas compartir que te sacó de tu propia caja al ver lo que estaba pasando con este alumno. Mm, Bueno, ¿te acuerdas que te hablé de la biodecodificación? Sí, Ya. Este alumno, que era un alumno a fin de cuentas, cuando estaba canalizando su propia enfermedad, sin saber de biodescodificación, supo qué significaba esa enfermedad en ella y pudo descubrir eso. Canalizó la enfermedad, que nunca lo había hecho en práctica, y dijo: Gonzalo, yo canalicé la enfermedad. Me conecté con la enfermedad y lo primero que fue, o lo que hizo la enfermedad, es hablarme. Y me dijo lo que tenía que trabajar, que no estaba tomando atención. Y cuando fue a los libros de biodecodificación, se dio cuenta que era muy similar. Entonces ahí te das cuenta cómo esto funciona, a fin de cuentas. Y es algo muy mágico, que me dijo: wow, aunque no supiera biodecodificación, supiste de qué significaba. se conectó, Se se conectó. conectó. Es como, te voy a dar un ejemplo. Una vez fui donde una amiga que hacía biomagnetismo y ella estaba haciendo una técnica que no conocía, que era como con los pies. Movía los pies y con los pies uno podía confirmar ciertas cosas. Y ella tenía una lista, me acuerdo, que tenía puras o sea, bacterias, enfermedades. Ella lo iba nombrando y los pies se iban moviendo. Iban confirmando tal enfermedad. Eso yo me acuerdo que me dice: ¿viste? Los pies empiezan a confirmar todo esto. Uno puede darse cuenta qué bacterias tenía, qué síntomas tiene. Ok, entonces yo me quedé pensando y le dije: ¿tú sabes por qué los pies de esa persona confirmaron esas enfermedades que ni siquiera sabe la persona que existen? Ah, claro, porque la técnica lo que hace es conectarse contigo. No, esa no es la respuesta, le dije. La respuesta es que nosotros estamos conectados a una conciencia global. Y esa conciencia global hay mucha información. Entonces el cuerpo de la persona responde porque reconoce esas palabras, que obviamente tienen el nombre de una enfermedad. Es como que yo te hablara de los astros y obviamente mi cuerpo va a responder a ciertos astros porque ya esas palabras existen dentro de esta conciencia global. Por eso que en la filosofía decían que cuando uno tiene una idea, tiene que acatarla y accionarla lo antes posible porque hay otra persona en otra parte del mundo que va a tomar la misma idea tuya y la va a patentar. Entonces, estamos dentro de una conciencia global. Y esa diría que es la mayor prueba del canalizador también. Porque cuando uno aprende a canalizar, tiene que quitarse todas esas creencias. La creencia de lo que yo creo que es o lo que yo creo que me contaron. Porque tú tienes que ser totalmente neutral. Si yo creo que Jesús es una persona alta, de ojos azules, con pelo largo y blanco, eso es una creencia que no me va a ayudar a conectar con Jesús. ¿Ya? Porque cuando uno canaliza, te puede romper totalmente los paradigmas que tú tienes con respecto a esa creencia. Y tus creencias no pueden estar ahí, en una canalización. Es difícil aprender a canalizar, todos lo pueden lograr. Todo lo puedes lograr, Carlos. No hay una exclusividad. Hay gente que no sabe nada y entra al curso, empieza a trabajar su mente interior, empieza a conocerse y termina canalizando. Y no se la cree hasta el momento de que termina el curso y empieza su práctica con gente. Y me dicen ahora, hace poco un alumno decía: Gonzalo, no, es que no puedo creer, pues yo no creía en mí y apenas empecé ahora a trabajar con todo el nervio de todo el mundo, conecté con esa persona y le dije lo que necesitaba, la persona me agradeció y resonó con el mensaje y wow, yo quedé así impresionado, me decía él, con el mensaje. Él mismo se sorprendía de lo que se estaba diciendo.
Oye, Gonzalo, y en esta parte que estás conectándote con esta salirte de la caja, llamémosle inteligencia infinita, universo, fuente, también puedes canalizar o agarrar cosas negativas que estén en el ambiente, que estén en la frecuencia y las puedes jalar hacia ti. Si no tienen la guía adecuada, claro que puede pasar eso. En mi caso, yo lo primero que le digo a los canalizadores es que yo no enseño a hablar con espíritus. Hay muchos que enseñan a hablar con espíritus, yo no lo enseño. Y después, si termina el curso y tú quieres hacerlo, es tu decisión. Pero no es el camino por donde yo voy. Y más que nada yo formo terapeutas. La canalización a veces se ha hablado desde un punto muy esotérico y yo lo veo desde un punto terapéutico. O sea, la persona se forma como terapeuta en canalización espiritual y tiene una mayor conciencia de todo lo que está pasando. Te voy a hacer una pregunta, Gonzalo, como muy escéptica. Digo, conozco estos temas y es un lenguaje que he ido aprendiendo en los últimos años, pero alguien que está totalmente en ceros dice, ¿qué es canalizar? O sea, voy a aprender a ver el más allá de otra persona, voy a entender por qué le están pasando las cosas, le voy a decir a esta persona lo que le va a pasar. Digo, serán como cosas que se me vienen rápidas fuera del concepto espiritual holístico y que me imagino que mucha gente llega con estas ideas. ¿Es como llega la gente contigo? Claro, no tiene claridad, no sabe lo que está pasando en su vida. Y tú como canalizador tienes la capacidad de poder ver como un mapa, donde sabes qué es lo que necesita escuchar esa persona. Pero también hay cosas que no puede escuchar esa persona, que la vas a recibir tú como canalizador. Y no las puedes contar o no se las puedes decir porque puede influir en su evolución. Y también está tu discernimiento ahí como canalizador, cosas que no te enseñan tampoco cuando aprendes canalización. Tú tienes una amplia información, es como que te pasaran un computador y tú tuvieras Google al lado. Se te pregunta algo, tú le preguntas a Google y Google te da la respuesta. Es así la canalización. Tienes la respuesta para todo. Pero no puedes influir en la persona para que ella tome decisiones. La persona siempre tiene que tomar sus propias decisiones. Tú le muestras las cartas, tú le muestras más que nada las respuestas y la persona sabrá qué hacer. Pero un buen canalizador no te va a decir tienes que hacer tal cosa, porque si no va a pasar tal cosa. Eso no es un buen canalizador. Sería el mismo doctor que te está pasando sus problemas, Exacto. ¿no? ¿Me entendí? Oye, Claro. Gonzalo, y esto que ahorita que hablas de las cartas, digo, yo sé que lo utilizaste como un concepto retórico de información. Va muy con lo que hoy se usa mucho los oráculos, el angelical, el tarot, que a final de cuentas creo yo que es la interpretación de la persona que está leyendo ciertos patrones que están saliendo en ese momento en gráficos de las cartas. ¿La canalización sería algo parecido a esto sin cartas? ¿O si No, realmente te estás conectando a algo que... sí, para nada. O sea, como tú mismo lo dijiste, es una interpretación. Y las cartas es una interpretación, pero de la energía de la persona. En una canalización yo no trabajo con tu energía. Yo me conecto conmigo mismo y también conecto contigo, pero para poder hacer un lazo y hacer ese puente de información. Pero las cartas, yo diría que en un 80% está tu energía más que la del propio lector de cartas. Que su trabajo es obviamente interpretarla. En una canalización tú tienes un mapa abierto. En las cartas tú puedes salir el sí, el no y se acabó. O un poquito más de información que puede llegarte. Pero en una canalización te puede llegar una información que dependiendo de tu nivel de retención de información, el mensaje puede ser muy largo y conciso frente a las cosas que te están pasando. Y me queda muy claro esta parte ética, Gonzalo, que dices de lo que le vas a decir a la persona, porque sé que en estas facetas de la vida, cuando alguien llega con un problema, un dolor, con alguien, digamos, como Gonzalo, para pedirle el concepto de la canalización, pues tú puedes literal con tu palabra ayudarlo, con tu palabra herirlo o influenciarlo, ¿no? Exacto. Yo siempre le he tenido mucho respeto a esto porque creo que nos podemos influenciar y dejar guiar por el respeto que tenemos de la persona, los dones, habilidades que ha desarrollado y pues como que vas sumándole tu credibilidad y si te dice algo que en tu momento, porque me ha tocado escuchar gente que dice, yo soy muy frío, yo digo las cosas como son.
pero No creo puede que ser así. éticamente, como dices, no. Claro, no puede ser así porque si yo daño a otra persona, y eso también se lo digo a los canalizadores, si yo daño a otra persona, lo que me voy a ganar es un karma. Y eso no lo sabes. Ya, eso es la ley de causa y efecto. Yo tengo que ser ético también y tengo que ser empático también con la persona. La persona viene a escuchar una guía, no a que lo reten o no que le hablen de su opinión. Eso no viene a escuchar esa persona, viene a escuchar un mensaje que le dé claridad. Y tú en ese mensaje tienes que saber cómo decirle las cosas a esa persona y con todo el corazón. Pero no puede llegar hoy, yo le digo las cosas tal cual. Es que no funciona así. Tú tienes que tener esa empatía. Es como la vocación. No todos los doctores tienen vocación. Hay doctores que te van a decir, ¿sabes qué? Te queda 3 meses de vida y se acabó el cuento. Y otros doctores te pueden decir, no, no te van a decir nada de eso. Vamos a trabajarlo juntos y vamos a ver si podemos hacer algún trabajo. Y en eso puedes sentir mayor confianza. Hay que tener vocación para ayudar a otros en todos los aspectos de nuestra vida, en todas las técnicas que yo aprenda, sea doctor o sea un terapeuta. Tengo que tener vocación. Y si tú no tienes vocación, entonces hay otra prioridad ahí que está influyendo en ti para que tú sigas trabajando. Y no son las personas. Oye, Gonzalo, y ahorita ya para ir cerrando este episodio, gracias por todas estas herramientas que nos compartes. Yo sé que mucha gente ahorita va a estar preguntando, ¿y cuándo inicia el siguiente curso? ¿Y dónde contacto a Gonzalo? Siempre aquí abajito pongo invitado y pongo sus redes, sus links, todo, porque la gente me pregunta, ¿y dónde lo contacto? Siempre están ahí los comentarios. Oye, Gonzalo, y en este momento, a ver, es que me entró este concepto de la energía. Yo empiezo a canalizar y me empiezo a conectar a ese Google universal. En esa dimensión, en esta frecuencia, ¿también hay entidades negativas que se puedan entrometer o no pasa eso? Si yo soy una persona que está aprendiendo a canalizar por mí mismo, puedo tener ese tipo de pruebas y si no estoy preparado, pues me puede pasar eso. Hay algo que se llama, bueno, yo lo he llamado así, se llama transgresión. Cuando yo dejo que una entidad se meta en mi cuerpo, para mí eso no es válido, porque volvemos al respeto. ¿Ya? Uno tiene que tener un respeto energético. Y si yo quiero canalizar a alguien, voy a canalizarlo, pero no voy a permitir que se meta dentro de mi cuerpo. Las personas que dejan meter entidades dentro de su cuerpo no saben que se van también desintegrando más rápido y se empiezan a envejecer más rápido también, porque está dando tu cuerpo para eso. Pero tú perfectamente podrías canalizar a alguien sin dejar que entrara a tu cuerpo. ¿Ya? Porque para mí te está faltando el respeto, no se podría hacer eso. ¿Me entiendes? Pero yo, bueno, dentro de mi diplomado yo te enseño también a protegerte y a poner límites también y a guiarte frente a ese tipo de cosas que no te van a pasar, pero cuando tú ya estás preparado ya no te pasan ese tipo de situaciones. Pero si no estás preparado y te estás metiendo por cualquier lado a aprender, como en TikTok, que hay un montón de técnicas, no sabes en qué te estás metiendo y puedes agarrar cosas a tu vida que pueden echar a perder todo lo que estás haciendo en tu vida. Wow, con esto último mensaje que dices, Gonzalo, me dejas la apertura para una tercera vez con esto tan potente, ¿no? Porque hoy yo siempre he dicho, el tener un micrófono, una cámara es una responsabilidad. Y sé que también hay personas que lo están utilizando para, literal, para dejar sus propios intereses y manipular. Yo que conozco del marketing y de cómo funciona el cerebro, pues de repente hay caminos para persuadir y manipular a una persona y cuando metes miedo y le haces sentir ese miedo, digo, pues te va a comprar por esa necesidad de no morir. Pues siempre como lo he dicho, Gonzalo, tener mucha ética, tener mucha coherencia. Gracias por compartirnos estas herramientas desde tu ser, desde tu experiencia profesional y desde lo que hoy estás formando en más personas que quieren despertar de esta pues, situación que no les gusta para ayudarse y para ayudar a otros. Siempre es un gusto compartir estos temas, de verdad. Gracias por aceptar la invitación.
La gente que quiera contactar a Gonzalo, aquí abajito, como les digo, van a estar sus datos de sus redes sociales. Está en todos lados Gonzalo, entonces tiene videos, tiene TikTok, tiene todo Gonzalo. Pero algo que sí me gustaría, Gonzalo, es dejarle a la gente un último mensaje para cerrar este episodio y para invitarlos a una tercera vez o más que se puedan dar si tú lo permites. Sí, claro, ¿Con con qué total mensaje te gustaría libertad. cerrar, Gonzalo? Quiero cerrar con un gurú o un maestro espiritual que te recomiendo que siempre sigas. Y ese gurú eres tú mismo. Ese es lo único que les digo a todos. Si vas a seguir a alguien con todo el corazón y con toda la fe, es a ti mismo o a ti misma. Ese es el mensaje que te doy. Wow, qué fuerte, qué directo y qué consciente del poder que tenemos los seres humanos de despertar, de conocer a qué venimos, a dónde vamos, pero sobre todo cuál es el motor que nos mueve a conseguir eso que le llamamos amor o felicidad, que es lo que más se disfruta en esta vida terrenal. Muchas gracias, Gonzalo. Te Gracias a ti, invito, Carlos. te invito a que sigas a Gonzalo, que te suscribas al canal, que dejes tus comentarios. Me encanta leer los comentarios de las personas que nos dedican ahí. Casi el 90% son cosas positivas. Siempre hay alguien que no le va a gustar, no le vamos a gustar a Claro que sí. todos, es parte de esta vida, pero gracias de verdad de corazón de que te quedes hasta este momento. Comparte si este video crees que a alguien le puede ayudar, le puede servir, nada es casualidad. Como siempre, gracias, gracias, gracias. Te veo en el siguiente episodio.